Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente conversando de un tema que para mí es especialmente interesante. Se trata de recordar cuáles son las bases biológicas de la conducta, del aprendizaje, de cómo actuamos, de lo que nos interesa, de lo que no nos interesa, de lo que nos puede interesar. Y vamos a hablar de esta parte que está de moda y que ahora se estila en llamar neurociencia, para llegar desde la neurociencia a la neuroeducación. Neuro, neuro, por neuronal. Neurociencia por neuronal. Tocaremos algunos conceptos un poco elásticos, como es el concepto de mente, que es un concepto poco claro todavía y que mucha gente aún discute. Bueno, recomiendo que antes de ver la presentación o antes de comenzar a estudiar, hagan una meditación de unos 5 minutos utilizando el sistema egipcio de meditación que pueden encontrar descrito en alguno de otros de mis videos en internet, en YouTube especialmente. Para amenizar esta conversación, la haré comiéndome agradablemente una galleta con mermelada de berries negras, que me da la sensación que no es maqui, es algún otro tipo de berry negra. Está muy rica, sin azúcar, muy buena. Bueno, les comento, este curso, como ningún curso, no es objetivo. No creo en la enseñanza objetiva. No podría serlo, ninguno de mis cursos puede ser objetivo, ni aunque yo enseñe 2 más 2. Lo que he estado viendo de neurociencia ha hecho que sea un absoluto escéptico en relación a la objetividad en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Enseñamos lo que sentimos que podemos enseñar y aprendemos lo que sentimos que podemos aprender. Por eso, los procesos industriales de enseñanza y aprendizaje han sido especialmente complejos para nosotros como humanos, porque hemos intentado en esa etapa de ser objetivos, un elemento que no nos ha acompañado en nuestro proceso evolutivo, por lo tanto tampoco nos acompaña ahora. Todo el material seleccionado es totalmente subjetivo, lo he escogido según el clima, según cómo estaba mi estado de ánimo, según la luz que me ha llegado al momento de hacerlo, según mi ideología. Como decía Groucho Marx, soy marxista y tengo mis principios, pero si a usted no le gustan mis principios, aquí tengo otros. Bueno, los marxistas de Groucho Marx, un amigo lo comentó hace poco y me lo recordó, y es interesante. Eso habla de no intentar ser objetivo cuando uno siempre es subjetivo, ¿vale? Y no ser determinista, porque el determinismo nos ha traído demasiadas sorpresas. Este material subjetivo, entonces, está ahora aquí a la disposición de ustedes. Realmente está muy bien esta galleta. Las cerezas mejores, aún, anuncian que está llegando el verano. Bueno, lo que entrego depende de cómo se organizaron mis estructuras cerebrales en algún momento, cuando estaba haciendo la presentación, cuando estaba leyendo, cuando estaba escribiendo y también ahora a medida que voy conversando. Siempre las clases son subjetivas. El profesor decide qué es lo que va a hablar, qué presentará, qué utilizará. Y el aprendizaje también es subjetivo porque el estudiante decide qué es lo que va realmente a escuchar, a qué le prestará atención. ¿Se fijan qué terriblemente peligroso es enseñar y es al mismo tiempo aprender?
Todo depende de las decisiones que en cada momento estemos tomando. Y esas decisiones dependen de nuestra capacidad emotiva fundamentalmente, que es lo que nos emociona. Nuestras subjetividades, nuestras capacidades de ser individuo o del individuo que vamos construyendo día a día, depende de nuestras historias personales, de los elementos que nuestros sistemas cognitivos hayan querido hacer crecer o dejar crecer, independiente de la situación en la que hemos vivido. Eso es interesante. No dependemos del momento ni de los momentos cercanos solamente. Dependemos de toda nuestra historia. ¿Y qué tiene que ver esto con la neurociencia? Aunque no lo crean, tiene mucho, mucho que ver. Pues la construcción es dentro, pero la influencia para esa construcción es fuera y es intra. Ya lo iremos conversando con más detalle. En estos momentos en la neurociencia hay algunos elementos peligrosos que vienen de unos intentos de desenterrar una ciencia que existió, pseudociencia, que existió en el siglo XIX, que se llamó frenología. Y se ha demostrado, entre comillas, en algunos estudios, especialmente en el Reino Unido, que de acuerdo a la ideología de cada persona tiene una estructura cerebral diferente. Me resisto a creerlo, me resisto a aceptarlo. Las personas vamos evolucionando en nuestra ideología durante nuestra vida, con lo cual eso implicaría que nuestro cerebro va teniendo muchos cambios. Los cambios morfológicos toman mucho tiempo, no son temas que pasen de un día a otro, no ocurre esto de un día a otro, ni en una generación, ni en 2 generaciones, ni en 3 generaciones. Son bastante más lentas. Incluso los cambios para poder conseguir la cantidad amplia de razas de perros que existen en este momento toman muchas generaciones de perros. Así que cuidado con esos elementos de una pseudo neurociencia que están buscando reemplazar otro tipo de prejuicios que pueden ser terriblemente graves e intentan justificarlos. Me gusta recordar a Terry Winograd. Terry Winograd del año 1980 escribió con respecto a la forma en que la tradición, nuestra historia, influye en nuestra manera de actuar, influye en nuestra manera de aprender, influye en nuestra subjetividad. Y sus escritos están plenamente vigentes y no han sido demasiado difundidos. Terry Winograd de Stanford. Búsquenlo, que van a encontrar sus libros que son muy interesantes. Y este hombre, a pesar de que ya tiene sus años, sigue escribiendo. Ya es profesor emérito, pero sigue escribiendo y escribiendo muy bien. ¿Ustedes creen que es casualidad que esté con galletas en este momento? ¿O que tenga una manzana? ¿O una naranja? ¿O una cereza? ¿O una banana? No es casualidad, es parte de mi subjetividad. Y lo remarco, ¿por qué? Porque les quiero recordar que cuando ustedes aprendieron los nombres de estas cosas, de la galleta, de las frutas, que más les gustan, las aprendieron en un estado de ánimo especial. Estaban contentos, emotivamente predispuestos, eran bebés felices, cuidados por su familia. Y por eso todo lo que aprendían en ese momento les era fácil de aprender. Todo les era fácil de aprender, porque estaban en un estado de aprendizaje, en un estado mental en que el aprendizaje era preparado y aceptado gracias a la apertura que provocaba la emoción positiva, el apoyo permanente de una familia que los estaba criando, creando, desarrollando. Bueno, aquí llegamos al elemento raíz de lo que queremos conversar en este curso. Esta masa blancuzca, de aspecto enredado,
que parece como una nuez muy grande y más enredada que la estructura misma de una nuez. Y aquí anoten algo, miren. En España hay un refrán que dice, de lo que se come se cría, que tiene algunas raíces esotéricas. En muchas escuelas esotéricas se dice que para potenciar ciertas cosas hay que comer cosas que le sean similares. Y se dice que para potenciar las capacidades cerebrales habría que comer nueces. Solamente lo coloco como una anécdota. Bueno, el cerebro ha recorrido un largo camino desde que comienza a aparecer la vida en la Tierra. Con los primeros bichos, con las primeras células vivientes, aparecen elementos que intentan organizar el comportamiento del organismo. Esas organelas, esos órganos celulares sencillos, tienen como el mensaje inicial de lo que podría en algún momento llegar a ser llamado el sistema nervioso, o el sistema neuronal, el sistema que lleva a la evolución máxima de él en este momento, que es el cerebro. Lo que se discute desde muchos puntos en este momento, y en esto tomo distintos tipos de fuentes, tanto fuentes de ciencia tradicional como fuentes de ciencia no tradicional o de espacios incluso más místicos que científicos, se discute si el cerebro es el órgano en el que se aloja todo esto de lo que nosotros vamos a hablar, o es solamente la interfase que se comunica con el espacio en que esto se desarrolla. Atención, veremos después elementos que justifican ambas posturas. Por eso coloco la duda delante de ustedes. Y si hay algo que vamos a mantener durante el curso, será la actitud de duda. La duda es lo que nos permite crecer. Nuestro curso de neurociencias no tocará ni la parte anatómica del cerebro con fuerza, ni del sistema nervioso o del sistema neuronal, solamente lo veremos superficialmente, ni la neurofisiología. Ello requeriría cursos independientes, de mucha profundidad. Ni siquiera veremos elementos tan importantes como la conducción eléctrica, electrónica dentro del cerebro. Veremos solamente y comentaremos sus partes. Aquí tienen ustedes una imagen, ¿ya? Y es importante que la miren porque conversaremos acerca de ella. Les recomiendo que además miren sus lugares de internet, que hay bastantes, en los cuales pueden ver imágenes en 2D, en 3D o imágenes animadas acerca de las funciones del cerebro y la forma en que se complementa. De todas formas, en el mismo curso entregamos algunos sitios web que ustedes pueden revisar para ir profundizando. Miren con especial atención, por favor, el tronco cerebral, la pituitaria y la hipófisis. La pituitaria, algunas tradiciones la identifican con el tercer ojo. Vamos hablando de todo para que seamos lo más abiertos posibles durante el curso. En esta diapositiva ustedes encuentran dos sitios web de especial interés para que puedan comprender las dudas que ya tenemos, generar alguna certeza que puede durar algún tiempo y para poder tener más dudas todavía. Están allí, ustedes en la parte de abajo de la diapo, las pueden revisar, ojalá durante esta semana. Dudas grandes. En este momento hay 200 personas que nos han generado estas dudas. 200 personas en este momento vivas, analizadas, sus historias clínicas documentadas. ¿Qué pasa en estos casos con sus cerebros? Con sus personalidades. Son personas que han tenido accidentes cerebrales, ya sea por accidente físico o por accidente cerebrovascular, y después de estar inconscientes un tiempo han despertado, por ejemplo,
un señor que solamente hablaba inglés, hablando castellano perfectamente bien y con acento de un lugar específico. Otro señor que no tenía idea de música, no sabía tocar ningún instrumento, ninguno, ni notas musicales ni nada, y cuando despierta es un genio musical y toca el piano a nivel de concertista. ¿Dónde estaba esa información? ¿Dónde estaba ese conocimiento? ¿Es posible que estuviese dentro de su cerebro? ¿O estaba fuera del cerebro en algún lugar al que el cerebro podía acceder para buscar esta información? Esto es uno de los elementos que en estos momentos nos complica bastante, bastante. ¿De dónde viene? ¿Dónde están esos conocimientos? Porque dentro del cerebro, ¿cómo podrían haber llegado dentro del cerebro? Es una duda para conversar y dar unas vueltas. Estamos trabajando con el sistema de clase invertida. Ustedes habrán mirado las presentaciones, habrán leído algunos textos de los que entregamos, cuando nos reunamos a conversar y a trabajar. Recuerden que la clase invertida es contenidos online, discusiones en vivo. Hay una teoría del cerebro, iba a decir cerebro, pero bueno, del cerebro holográfico que intenta explicar estas situaciones. Busquen en internet información sobre ello, es especialmente interesante. La teoría del cerebro holográfico. Según esta teoría, el cerebro sería una especie de lente, un microprocesador, una antena que se comunica con el lugar en que el conocimiento está y nos permite recibirlo desde allí a través de un filtro que serían nuestros sentidos. Miren esta información, es interesante. Es especialmente importante entonces que las concepciones, las misconceptions, los preconceptos errados, o no errados, pero todos los preconceptos que tengamos, los prejuicios con respecto al cerebro, los dejemos a un lado y empecemos a conversar fuera de estos prejuicios, dejándonos estos prejuicios primero fuera de nuestra línea de razón. Muy difícil, no entiendo, nunca lo harán, pero bueno, me toca decirlo. Y que empecemos a pensarlo de la manera lo más abierta posible. También comprendo, todos ustedes, yo, miraremos esto de acuerdo a nuestra tradición, de creídos o de descreídos. Miren los sitios web que estoy entregando allí, los dos de YouTube, son muy interesantes esas conferencias. Bueno, me alejo un poco de la cámara para comer cerezas tranquilo. Bueno, si usted está interesado realmente sobre lo que estamos conversando, relájese. Si está solo, piense. Trate de hacer una meditación sobre lo que hemos ido conversando. Si está con otras personas, comente, converse. Piense en las cosas que considera más posibles y las que considera menos posibles. Véalas de forma abierta. Si está en un aula, sepárese del grupo principal, un par de compañeros, y comenten, conversen, hagan pedazos lo que hemos planteado, pero tengan ideas a partir de ello. La sugerencia es hacer un mapa conceptual con respecto a lo que hemos conversado hasta este momento. Esto es especialmente interesante para ustedes, educadores. A mí me gusta pensar que la neurociencia comienza cuando Maturana y Varela lanzan sus discusiones con respecto a lo propio, lo característico de lo humano, hace ya 30, 40 años. Ellos plantearon, especialmente Francisco Varela, que la principal ciencia del conocimiento, en este tiempo en que el conocimiento es el elemento más importante de nuestra sociedad, es la educación. Y los profesionales más importantes dentro del área de la neurociencia son los educadores. Es importante, es interesante
no son los biólogos, no son los neurólogos, no son los informáticos, porque estas tres áreas de conocimiento, neurología, biología, informática, analizan partes, no tienen la aproximación transdisciplinaria al proceso de transmisión de conocimiento, al proceso de construcción de conocimiento, al proceso de resignificación del conocimiento, como la tienen los educadores. Por eso es importante cuando hablamos de neuroeducación. Ustedes, educadores, son los que son capaces de tomar los elementos que vienen de distintos lados y utilizarlos y ver qué es lo que creen de ellos. Porque todo es para creer, no lo sé. Ustedes tienen que validar, verificar. ¿Qué hace la neurociencia? Bueno, describe la organización y funcionamiento del sistema nervioso. Ese es un elemento importante. Ve cuál es la parte de la interfaz hacia afuera, cómo funciona hacia adentro, cómo se comunica, cómo elabora. ¿Dónde elabora? ¿Cómo ha ido evolucionando y cómo sigue evolucionando el cerebro? En todos los animales. Interesante el elemento también de la conducción nerviosa de la información. Recuerden que los animales y los vegetales tienen estructuras que les permiten desarrollar procesos racionales, no entendiendo lo racional por la razón, sino que con la capacidad de decidir, de tomar decisiones y decisiones informadas. Bueno, ¿qué busca también la neurociencia? Poder identificar los procesos cognitivos, despedazarlos, trozarlos para poder entenderlos mejor, para saber cómo se aprende, para ver cómo se enseña mejor, para saber cómo el humano es más humano, cómo es mejor humano. Son las ciencias, las neurociencias son las ciencias reunidas al servicio del proceso de aprender, comprendiendo el proceso de aprender como el traspaso de conocimiento de una generación humana a otra, no solamente con el mero traspaso, sino que como herramientas para que cada una de estas generaciones represente el conocimiento y añada más conocimiento de acuerdo a la pertinencia del momento, del conocimiento en ese momento. Entonces, las neurociencias para la educación, la neuroeducación, busca comprender el rol de las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como decían los ingleses en su momento, la letra con sangre entra. Claro, el terror también puede generar una emoción que haga que la persona aprenda, pero no sé si es la mejor manera de aprender y la mejor emoción a generar. Buscamos comprender y conocer las posibilidades que entregan los avances de la neurociencia en educación. Permanentemente estamos en crecimiento dentro de la neurociencia y queremos saber cómo ésta influye en el educar, en el aprender, en el estudiar, en el enseñar. Asumir, y esto es importante, que no existe una única realidad ni para estudiantes ni para profesores. Ni el profesor delante de sus estudiantes ve una única realidad, ni los estudiantes entre ellos ven una única realidad. Ni siquiera están en el mismo tiempo. Miren lo que ha escrito el profesor Víctor González en los últimos años con respecto a las diferencias en la percepción del tiempo por parte de estudiantes y profesores. El profesor Luis Cárcamo, el doctor Luis Cárcamo, también tiene algunos elementos interesantes escritos al respecto. Y comprender desde la complejidad neural cerebral que todos como humanos somos únicos y especiales, pero también todos como animales somos únicos y especiales. No somos los reyes de la creación, somos animales con una responsabilidad probablemente mayor que los otros. Y como decía un
policía con el que conversaba hace poco, estamos para servir, no para servirnos. Nos hemos reunido para generarnos dudas, para dudar, para asumir que el conocimiento científico es la fotografía de un segundo, instantánea. En ese momento se sabe eso. No sabemos al segundo siguiente, a los 10 segundos siguientes, a los 1000 segundos siguientes, cuál será la fotografía. Lo científico, el conocimiento va evolucionando. No es un dogma permanente. Por lo mismo, tenemos que estar atentos y vigilantes con respecto a nuestras formas de enseñar. Lo importante del método científico es su capacidad de cambio, el poder mirar la realidad y, de acuerdo a cómo la va viendo, evolucionar. Gracias, hasta aquí es este primer acercamiento que hacemos en nuestro curso de neurociencias. Una diapositiva en blanco para sentirnos con la mente en blanco y para pensar en preguntar.